Hola. Hola, Juan, ahora sí, Hola. ¿no? Sí, Hola. ahora te escucho, sí. Muy bien. ¿Me escuchás? Sí, muchas gracias por tomarte el tiempo. Estoy tan contenta y es un honor hablar con vos. Yo sigo todo tu trabajo desde acá de Estados Unidos y siento como que sos un Tony Robbins, pero de Latinoamérica o de Argentina al menos. Muchas gracias, me honra mucho lo que me decís y bueno, sí, me interesaba poder hablar contigo, lo que necesites, lo que quieras que hagamos para apoyar tu trabajo. Sí, lo que yo, o sea, sí, mira, tú estoy mezclando tú y porque vivo acá en Estados Unidos y conozco muchos latinos, entonces a veces mezclo tú o vos. Pero lo que yo Sí, tengo sí. un podcast que en realidad lo empecé hace poco y en realidad lo que me inspiró se llama así Inspiración Latina en Norteamérica y la primera persona que me inspiró para hacerle esta entrevista y el objetivo de la misión, por lo menos de mi podcast, es inspirar a la gente con historias, ¿no? De personas, historias reales, inspiradoras de personas, ¿no? Ricas interiormente y Sí. exteriormente. Y todas las personas que llegan, ¿no? A la plenitud personal y financiera tienen rasgos, ¿no? Patrones en común y la misma forma de pensar. Y lo quiero compartir, ¿no? Con el resto de la gente, ¿no? Que escucha mi audio. Y por eso, y en realidad te llamo, y la primera persona que me llamó la atención y online cuando empecé a buscar, es que me llama la atención que no hay muchas personas como vos en Latinoamérica. Como en Estados Unidos está más lleno. Y por eso admiro ¿entendés? Tu trabajo y sé que es un poco, como decís, no nos guiamos por los que nos pasa en el exterior, pero igualmente es más desafiante, ¿no? Un poco en Latinoamérica, que hay un poco, no hay esperanza, ¿no? Y es lo que yo me gustaría que la gente recupere un poco, ¿no? Entonces esa es la idea y por Bien, eso. perfecto. Sí, creo que somos muchos, pero muchos. Lo que pasa es que por ahí no somos visibles, porque no Exacto, ¿no? estamos en pos No, del mostrar, sino que estamos en pos del hacer. Digamos, no prometemos ni estamos en ningún tipo de desafíos de campañas solamente hacemos. Yo creo que los latinoamericanos tenemos una capacidad de resiliencia que no la tiene nadie en el mundo. sí, exacto. Y bueno, ¿tú quieres que empecemos a grabar, Mara, o cómo prefieres? Sí, estoy grabando Digamos? ya. Yo estoy grabando, no importa que sea Estás como, grabando. sí, que sea espontáneo, no importa. Y Ok. Me eh, pa- sí, decime. Sí, te decía como que, a ver, en mi experiencia, yo tengo hoy la bendición de haber recorrido muchas partes del mundo y encuentro, digamos, en todo el camino eh, gente con la cual nos identificamos mucho, ¿no? Por eso tengo un eslogan que los pájaros se juntan por el modo de volar. Ujú. Y yo, por lo menos como argentino, creo que nosotros hemos entrenado la resiliencia como nadie en el mundo. O sea, hemos vivido en una Argentina que es bendecida, que es un país maravilloso, pero conducida por seres experimentales que en realidad, o sea, han hecho que desarrollemos nuestra capacidad de resiliencia y de salir adelante y de encontrar la vuelta a todos de una manera increíble. Ujú, Y sí. que hoy el desafío, digamos, es transformarnos en un equipo, ¿no? Acabo de sacar mi primer libro, que se llama Cómo transformar un grupo en un equipo, Ujú, y donde hablo de que cada uno de nosotros integramos varios equipos, ocupemos o no ese lugar en el equipo. El primer equipo que ocupamos es el de nuestra familia. Nuestra familia es nuestro equipo primario. Ahí tenemos un lugar como hijo, como esposo, como hermano, como padre, ujú, donde ese rol y esa función en ese equipo solamente es nuestra. Y debemos empezar a ver cómo estamos representando ese jugador. Si es un jugador que inspira, que saca lo mejor de los otros, si es un jugador que resuelve las jugadas que pide la pelota en el deporte que sea, o si es un jugador que su función es sacar lo peor de los demás, hacer lo mínimo indispensable, ujú, decir, bueno, este es el equipo que me tocó, pero yo no lo elegí, cosas por el estilo que no son ni siquiera ciertas, ¿no? ujú, Después hay un segundo equipo que tiene que ver con nuestra empresa, con el lugar donde trabajamos, con lo que hacemos en el día a día, que es lo mismo, digamos. ¿Cuál es tu versión que estás llevando? Si estás llevando tu mejor versión o estás llevando una versión mediocre, a cada uno de esos ámbitos, porque el tiempo que vos pasás en tu empresa o trabajando
cuesta lo mismo ser una persona optimista, que inspira, que le encuentra la vuelta a todos, que está siempre queriendo colaborar y ayudar al otro, o ser una persona pesimista, que es jóloga, que se queja de todo, que reclama todo el tiempo, que saca lo peor de sus compañeros, ¿no? Después hay un tercer equipo, que en nuestro caso es nuestra República Argentina, nuestro país. Que ese equipo, también tenemos un lugar en nuestro equipo. Si nosotros no tenemos la identidad de nuestra tierra, de nuestro país, y no entendemos que somos lo mismo, y que todos tenemos que sumar para que esto funcione, bueno, le estamos dando el poder o nos ponemos una postura de reclamo de que los políticos tienen que arreglar el país, el consorcio tiene que arreglar el edificio, los maestros tienen que educar a nuestros hijos, la comisión directiva del club, y es una postura de panelistas de sin nuestra ponerse vida, responsable, ¿no? Sin acá tomar responsabilidad de nuestra propia vida, no de los demás ser responsables de nosotros, ¿no? sin ocuparnos de lo que nos corresponde, que es ocuparnos de nuestro metro cuadrado y ser nuestra mejor versión. Claro. Y desde ese lado, digamos, ser el mejor de nosotros mismos, y que eso sea inspirarnos, inspirar a los que están al lado nuestro. O sea, porque Y es lo que contagioso. nosotros no hagamos por nosotros no lo va a hacer nadie. Y eso es contagioso. Como uno está adentro, es como ver afuera. O sea, hoy las respuestas están de la piel para adentro. O sea, cuando sabemos quién somos, qué somos y para qué estamos o para qué vinimos, y que somos lo que hacemos, pero también somos lo que dejamos de hacer, porque no todos tienen las mismas posibilidades. Y después hay un cuarto equipo que todos integramos, que somos 7.000 millones de seres humanos, somos la misma especie. El creer que puede haber proyectos que no incluyan al otro es una premisa muy equivocada. O sea, vos y yo somos lo mismo, somos la misma especie, somos los mismos seres humanos que tenemos que poder identificarnos. La única especie que explota a su misma especie es el ser humano. Ningún otro animal de la creación explota a su misma especie. Nosotros hemos desarrollado esa capacidad de explotar al otro, esa capacidad de creer que el otro es el enemigo, que es el peligro que tengo que enfrentar. Y en realidad somos lo mismo. En ese equipo de seres humanos debemos poder conectar con nuestra esencia, con nuestro corazón, abrir nuestro corazón, entender que tenemos que tener proyectos que nos incluyan a todos, porque si no, cuando yo tengo proyectos que no te incluyen a vos, ya empezamos a tener un problema, porque empezamos a disputar por el espacio de ese proyecto. Entonces, creo que hoy hay un momento donde debemos resignificar nuestra vida. Resignificar significa darle un sentido distinto, volver a nuestros orígenes y entender que una vida sin propósito es una vida vacía, y una vida con solamente objetivos. Sí. Te quería preguntar, ahí viene mi pregunta entonces. Entonces a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Que pasó por las peores cosas, ¿no? Violaciones, guerra, lo que sea. Y con esas mayores adversidades están, digamos, agradecidos de la vida, inclusive llegan a tener éxito financiero y personal. Y otras con recursos, gente, comida, familia, dinero, quizás se suicidan o pasan su vida miserable, ¿no? Entonces acá lo que te quiero preguntar, porque yo sé que en realidad pasaste quizás muchas adversidades, yo sé, en tu infancia, y qué fue lo que me encantaría decirte qué fue lo que te hizo, ¿no? Eso de decidir que tu vida la ibas a, va a ser tu responsabilidad, no una víctima. ¿Qué es lo que hizo decir y saber basta? quién era, o sea, el punto de inflexión más grande en mi vida tuvo que ver con el saber quién soy, digamos, el descubrirme, el entender que tengo un propósito, descubrir mi propósito. Mis creencias, porque son todas creencias, mis creencias somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y yo entiendo en mis creencias que elegí todo lo que atravesé, y lo bendigo para poder formarme, para poder entender que lo que es la capacidad de superación, de resiliencia, para entender lo que es el resignificar y la importancia del amor y la paz. Yo elegí todo ese camino. Y esa es mi creencia. Algunos pueden decir, no, bueno, no, está bien, cada cual tiene sus creencias, pero hoy mis creencias me permiten explotar de felicidad todos los días de mi vida, ser una persona plena, profundamente enamorado de mi mujer y de la vida, y estar contagiando todo el tiempo actitud positiva. En mi vida pasé por todas las situaciones. Exacto. O sea, y vos lo habrás visto, pero... ¿Y nos podrás contar un poco para la gente que no conoce un poco de es algo que... Sí, no es algo que sea ajeno a muchas personas que están escuchando. No, Pero no se trata de mi vida, porque Buda decía,
que no sigas a seguir el mensaje, ¿no? Y ese es el punto, no tiene que ver conmigo. Yo pasé por todas las situaciones que se les ocurran a cualquiera, comerciales, personales, emocionales, o sea, todos. Y también fui depresivo, estuve a punto de suicidarme 2 veces y tuve ataques de pánico y no sé cuántas cosas más les podría contar, digamos, mataron a mi mejor amigo al lado mío, fui abusado, cientos de cosas, pero que no son importantes en este momento, porque si vos no pasaste por ninguna de esas cosas, la misma situación que yo atravesé de sentirme víctima de todo lo que me pasaba, a todos los seres humanos le pasa. Hay un momento en el proceso de domesticación que nos domestican a través del miedo. Entonces nos sentimos víctimas de todo lo que pasa y empezamos a tener nuestra mente orientada a la crisis. Vemos cosas que, digamos, hay 50.000 personas en una cancha de fútbol y 25 estúpidos se ponen a pelear y 49.975 pasan a ser invisibles, dejan de ser visibles. Sí. Hay miles de millones de seres humanos pacíficos, nobles, honestos, que todos los días salimos a trabajar, que pagamos nuestros impuestos, que no le robamos a nadie, pero no somos visibles. O sea, lo que sale en las noticias es que un perro mordió a su dueño, pero por cada perro que muerde a su dueño hay 700.000 perros que no muerden a nadie, que cuidan a sus dueños. Y la mayoría de los seres humanos somos eso, somos gente noble de esfuerzo, de superación, íntegros, que sentimos, pensamos, decimos y hacemos lo mismo. Y el punto es que sepamos que somos la mayoría. O sea, porque cuando nos empezamos a comunicar, de hecho, vos, Mara, me estás llamando desde Estados Unidos con este programa maravilloso que se te ocurre hacer, porque tu objetivo es inspirar a las personas a que resignifiquen su vida y sean felices. Para mí, el éxito es ser una persona plenamente feliz, plena, y saber que todos los días construyo que el mundo así como lo agarré, mi misión en este mundo que nací y que llegué es dejarlo un poquito mejor. Exacto. Desde mi lugar. Desde mi lugar tiene que contar mis horas de mi vida, mis minutos, mis segundos, tienen que contar. Y hay una sola manera de educar para mí, que es con el ejemplo. Sí. Entonces, cuando veo muchísima falta de respeto, digo, bueno, desde mi lugar voy a empezar a emitir energía de respeto. Soy el tipo más respetuoso del mundo. Cometo 10 errores por día y pido disculpas. Ya, no es específico, 10 errores. Cada tanto, digamos, cuando me mando una, digo, bueno, perdón, discúlpenme, pero yo represento el valor del respeto. Pues los valores son entidades que necesitan un vehículo de expresión. Yo represento y soy vehículo de expresión del respeto, de la honestidad, de la integridad, sentir, pensar, decir y hacer lo mismo, de la solidaridad, del trabajo en equipo. Y también bendigo y agradezco a mis padres. Es que no me cuesta ser una persona honesta. Yo sé que a muchas personas les cuesta ser fieles, ser honestos, ser respetuosos. Y yo no sé dónde lo saqué. Quizás, o sí sé, mis padres dedicaron su vida a ser una persona noble. También después cometí 1000 errores y estuve en el infierno, pero hoy, resignificando mi vida, no sabes lo pleno y lo fácil que representa el hecho de decir, yo voy a representar estas cosas. Yo voy a hacer, mi propósito en la vida es inspirar a las personas para resignificar su vida, a ser felices y como consecuencia vivir en una comunidad que vive en armonía y en paz. Y todos los días cumplo con mi propósito. A partir de las herramientas son mi Fundación Rugby Sin Fronteras, o la fundación que tenemos entre todo este equipo, no es mía, y mi rol de coach holístico. Entonces, si estoy con el equipo nacional de Copa Davis, llevando un mensaje que inspire, ¿no? Que vaya más allá de un resultado. El resultado es una consecuencia, no es un objetivo. Cuando trabajo con un golfista, también el objetivo es inspirar. Cuando trabajo con una empresa, que me contratan para ver cómo pueden empoderar a los equipos o transformar a un grupo de personas en mi equipo, cómo puedo dar charlas motivacionales, cómo puedo hacer un proyecto de liderazgo, de ambiente libre de quejas. Siempre todas las herramientas que uso que tienen que ver con que la gente se inspire y sea feliz. Y la mente es muy poderosa. La mente es muy poderosa, es importante en los que nos focalizamos. Donde vos tenés la atención, ahí es donde vos estás. Exacto. Podés estar, digamos, viviendo, mirando las plantas como crecen, tomando un café, un mate, conectado con la persona de al lado, o en el mismo espacio físico, desde el WhatsApp, viendo un atentado que supuestamente hubo en Francia. Y podés estar en Francia en un atentado. Donde vos tenés la atención es donde vos estás. Sus sentimientos. Y todos sabemos más o menos cómo alimentamos nuestro cuerpo físico. Más o menos vos sabés lo que estás comiendo y si estás comiendo
alimentándote con comida sana o comida chatarra. Ujú. Ahora, ¿cómo alimentas tu cabeza? Procesás entre Claro. 60 y 70.000 pensamientos por día. ¿Qué le metes a tu cabeza? O sea, Ujú. y tus emociones, cuando vos tenés emociones negativas, estás en estado de defensa. Cuando compartís un WhatsApp o un mensaje que dice, mañana van a asesinar a uno, ¿qué estás ¿A quién le compartiendo? sirve eso? Sí, Impotencia, sí, angustia. angustia. Sí, Exacto. pero ¿qué le metís? Angustia, impotencia, miedo, inseguridad. ¿Qué estás metiendo? ¿Qué estás alimentando en tu cuerpo emocional? Claro. Porque cuando vos estás en estado de defensa, que eso te generan las emociones negativas, no funciona ni siquiera tu cuerpo inmunológico. Te enfermas de cualquier cosa. A ver, Ujú. para que sea simple, digamos, en el coach holístico para nosotros hay 5 cuerpos. Y estos son nuestras creencias, ¿no? Hay tantas creencias como personas en el mundo. Ujú. El cuerpo físico, el cuerpo psicológico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético es el cuarto cuerpo, y el cuerpo espiritual es el quinto cuerpo. Si entendés que vos y yo somos lo mismo en algún otro plano. En mis creencias somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. En el cuerpo energético, cuando vos hablas de problemas y ves informativo que todo es problema, la energía baja se consume, es una hemorragia energética. Cuando vos te enfocás en las soluciones, tu energía sube y se eleva, podés estar todo el día trabajando, buscando soluciones y terminás con Y la más vas a energía de la que encontrar. empezaste el día. También tenés más posibilidades Y de empezás a emitir encontrarla. una Ujú. encontrás las soluciones y también empezás a emitir una frecuencia distinta y empezás a juntarte con gente que emite esa frecuencia. Ujú. Tu círculo íntimo, tu círculo más cercano, observarlos como son y los pájaros se juntan por el modo de volar. Lo más probable es que si vos empezás a vibrar distinto y a tener una mirada positiva, optimista, resiliente, que le encontrás la vuelta a todo, la gente dice, y está difícil, y está buenísimo que esté difícil, porque te obliga a sacar lo mejor de vos. Pero O ¿sabes lo que sea, pasa? lo Que la lindo es ganar un mayoría partido difícil. de la gente, lo que por eso quiero hacer este programa y que creo que no lo veo en el promedio cuando voy en el ascensor o que hablo con la gente, es que uno toma lo que tolera, ¿sí? Con toda esa energía que uno se queja y mira lo negativo y se queja, toda esa energía nos está cansando. Entonces, si uno lo tolera, pero cuando uno dice basta, por eso te pregunté, cuando uno dice basta, quiero que mi vida sea diferente, entonces toma esa decisión. Entonces lo que le quiero decir a la gente es que es una decisión de no, Es una decisión, sí, es un cambio de actitud, definitivamente. Definitivamente, porque un mal día o un buen día no depende ni del lugar donde vivís, ni del clima, ni de las condiciones. Depende de la actitud que vos le pongas. En un mismo edificio puede vivir en el piso de arriba una persona que está meditando y conectándose con él mismo, sabiendo quién es internamente y vibrando en la mejor energía. Y en el piso de abajo puede haber alguien que está mirando el informativo más amarillo o más nefasto que pueda haber y viendo cómo puede defenderse o matar a alguien. Entonces, la diferencia de esas dos personas tiene que ver con la actitud y la predisposición y la decisión que uno pone en su vida. Yo digo que el infierno y el paraíso son una decisión, no es un lugar sí, físico. sí, Es la no, decisión que vos tomás cuando empezás el día. Si empezás a ver todo lo que tenés o todo lo que te falta. Si salís con una actitud positiva o negativa. Si sos un tipo optimista o sos un tipo pesimista. Si tenés el hábito de la excelencia de dar tu mejor versión o el hábito de la mediocridad de dar tu peor versión. Si estás buscando las soluciones o estás esperando que alguien te resuelva tu vida. Si vas a reclamar a todo el mundo o si vas a proponer todos los cambios. Si nosotros hoy en día, además de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, más allá de nuestros gobiernos, para nosotros, digamos, le hemos quitado poder a los políticos. Para nosotros los políticos son como el clima, digamos, si hace frío, hace frío, si hace calor, hace calor, no podés cambiar, dejalo. Pero sí, en el día a día, en la Argentina hay 100.000 ONGs, exacto, 100.000 ONGs que representan a millones de argentinos, que además de cumplir con nuestros deberes y obligaciones de ciudadano, hacemos todo lo que podemos por el que está al lado. Nos ocupamos de temas de inclusión, de educación, de alimentación, de encuentro. Pueden ver la página de la Fundación Rugby Sin Fronteras. eso quería que me Estamos a comentes través un de poco, la sí, sociedad Cuom. que eres O sea, con fundador. la Fundación Rugby Sin Fronteras, que yo soy fundador junto con Fernando Vela y Gustavo Servino, que es un sobreviviente de los Andes de la tragedia de los uruguayos del año 72. Ujú. Gustavo Servino es uno de los sobrevivientes y con ellos y todo un grupo de amigos fundamos Rugby Sin Fronteras. Ahora bien, trabajamos todos ad honorem, ponemos desde nuestro corazón el tiempo, la plata que hace falta y vemos la manera de ayudar a todos los que podemos. De buscar la Y ahí paz, pueden ver que como te estamos dijeron, el en la loco de la paz. educación.
Sí, es el apodo más lindo que tengo en mi vida, el Loco de la Paz. Me lo pusieron en 2012 cuando hicimos el encuentro entre israelíes y palestinos. Eso fue ahí increíble, sí. en Jerusalén. Sí, bueno, toda esa historia se puede ver en la página de la Fundación Rugby Sin Fronteras. Los invito a googlearla y a verla. En mi página también, en juanbautistacego.com, también están esas historias. Pero nuestra energía está puesta en el hacer, digamos, somos hacedores. Y habemos millones y millones y millones de seres humanos hacedores, que todo el tiempo estamos pensando cómo nos ponemos de acuerdo, cómo le encontramos la vuelta, cómo podemos hacer algo más. Y estamos cambiando el inconsciente colectivo. Nuestro país en 5 años va a ser el paro del mundo. Yo estoy de acuerdo también. Nuestro país le va a mostrar al mundo cómo se puede poner de acuerdo, cómo pueden atravesar una crisis moral tan profunda como la que hemos vivido, cómo podemos conectar con el otro. Está habiendo un cambio enorme en el mundo, enorme, y hoy es muy clara la pata de la griega. Hay una griega donde están en caos, desesperados y perdidos, y hay otra pata de la griega que estás en armonía, en paz, sabiendo que estás haciendo lo que tenés que hacer, que no es otra cosa que ocuparte de tu lugar, de tu metro cuadrado, y en ese metro cuadrado cada día vibrar mejor y contagiar al que tenés al lado y asistir a todos los que puedas, porque cuanto más hacemos, más capacidad de hacer tenemos. O sea, que las personas que más hacen tienen más capacidad de hacer. Los que no hacen nada, que tienen su energía por el piso, no tienen capacidad de hacer nada. O sea, porque como haces tanto y hablas de soluciones, tu energía se eleva y siempre tenés tiempo para todo. Ahora tenemos tiempo para estar haciendo esta conversación y nuestra agenda está repleta, pero llama a alguien y podemos hacer esto, sí, busca un huequito que tiene que haber. Y siempre poniendo el corazón en lo que hacemos y sabiendo que lo que yo hago por vos me lo estoy haciendo a mí. Sí. Porque vos y yo somos lo mismo. Y es una decisión si yo quiero sacar mi peor versión y vibrar lo peor y sentirme víctima de los gobiernos, del país, de la inseguridad, de mi mujer, de cómo me criaron mis padres. O sea, hasta que vos no te hagas cargo de tu vida y cambies tu actitud y te transformes en el protagonista de tu vida, y vas a vivir una vida de pobre tipo. O sea, y las excusas van a ser reales. Yo te podría dar hoy 500 millones de excusas, por las cuales podría ser el tipo más depresivo y pobre tipo del mundo. Pero me di cuenta que el único que se perjudicaba era yo. Sí, nadie más. O sea, tengo una vida... ¿viste? Lo que vos no hagas por vos, nadie lo va a hacer. Exacto. Entonces, si todo lo que pasaste, si tu viejo no te pudieron dar educación, no te pudieron dar medios, si tuviste que irte a otro país, toda la comunidad latina que tuvimos que andar por el mundo, bueno, es la posibilidad de que ese camino que vos elegiste, empecé ese camino, sacar tu mejor versión. Y hoy decidí ser feliz. Empezá a hacer, y ocupate de vos. Decidir y fijarse en lo que hay, no en lo que no hay, en lo que uno tiene, de las cosas más simples, y seguir adelante con lo que uno puede, y decidir finalmente. Porque yo no creo que esas personas se sientan muy felices, yo creo que se sienten miserables. ¿Quién se va a sentir tan feliz? No lo sé, están en su camino. Claro, sí, están en su camino y es una elección, y bueno, hay que respetarlos también. No, por pero supuesto. Hay que tomar la decisión, el poder de no la quiero decisión, que sufran nada más. El poder de elegir. Claro, es el poder de elegir, porque todos podemos elegir el proceso por el cual atravesar y pasar en definitiva todos vamos a llegar al mismo lugar, eso no tengo ninguna duda. Yo lo que les propongo a la gente que escuchan una herramienta que hace tiempo la llevo adelante, que se llama la hora de empoderamiento, que la desarrollamos con mi mujer, que a la mañana, cuando nos levantamos, todo esto que les voy a contar tarda 1 hora, no es que tenés que levantarte a las 4 de la mañana, 1 hora. Cuando me levanto hago una rutina de 10 minutos de yoga, 10-15 minutos, que es saludos al sol. Es muy simple, lo pueden googlear por internet y ahí lo pueden aprender, para que tu cuerpo se conecte, que lo tengas disponible. Después hago una meditación guiada de 10 minutos. También vas a internet y ves cuál meditación guiada te resuena, y después tengo un cuaderno donde anoto todos los días 30 cosas por las que estoy agradecidas en el día de hoy, antes de poder desayunar y salir a la calle. O sea, anoto en un papel, es importante escribirla: gracias por haber dormido en la cama calentita, gracias por tener la ropa que necesito para ponerme, gracias por haberme dado un baño, gracias por dormir con la mujer que amo profundamente, gracias por poder desayunar, gracias por la salud perfecta que tengo. Y empiezo: gracias a las oportunidades, por tener un trabajo, por tener a mis hermanos vivos. Todo lo que se te ocurra, 30 cosas.
A veces me voy más de 30 cosas. Después de eso los vuelvo a leer las 30 cosas y repito 3 veces la palabra gracias. Luego de eso desayuno, me doy un baño y salgo. Todo esto que te acabo de decir tarda 1 hora. ¿Sabes qué? Salir desde una plataforma de abundancia, porque la abundancia y la carencia no tienen que ver con lo que tenés materialmente, tienen que ver con la postura que tenés frente a la vida. Yo tuve la bendición de haber estado con un chiquito en la Franja de Gaza que le dije, él fue en la ciudad de Belén, perdón, que le pregunté si sabía lo que era el genio de la lámpara de Aladino, me dijo que no, le concedí un deseo y me dijo darme un baño de agua caliente, ese era el deseo que me pedía. Y hace un mes atrás estuve en Colombia, en un lugar hermoso, una playa hermosa, que estaba con Tito Sebastián, el hijo del casero, me acompañaba cada vez que salía, y cuando yo le decía, ¿querés agua, Sebastián? En una botella de 750 centímetros cúbicos, me decía, sí, ¿puedo tomarla toda? Sí, le decía, se tomaba toda la botella de fondo blanco. Al rato compraba otra botella y le decía, ¿querés agua, Sebastián? Sí, ¿la puedo tomar toda? Sí, tomarla toda. A la noche le digo a la madre, Sebastián tiene mucha sed. Me dice, no, lo que pasa es que acá no tenemos agua potable, compramos bidones y no podemos tomar toda la que queremos, así que él tiene su vaso de agua por día y lo tiene que racionalizar. Claro. Entonces, digo, ¿cómo podemos estar quejándonos de qué? ¿De qué? Si hay gente en el mundo que no y esas personas están más agradecidas de la vida. Entonces, el cambio es interior, no de su circunstancia. Entonces, ¿cómo se explica que esas personas agradecen tanto eso? Ellos, hay muchas personas que en vez de decir, la vida está en contra mía, no, hay muchas personas que agradecen lo que tienen y hay personas que tienen todo el dinero del mundo, o todos los recursos, toda la gente que lo quiere, pero desde adentro no tienen abundancia, y eso es lo más importante, la abundancia interior para después poder. Absolutamente. La abundancia es interior, es un estado que vos podés plantarte frente a la vida. El país de mayor felicidad en el mundo es la India y no tiene nada. Exacto. Entonces, hoy las respuestas, por lo decir, están de la piel para adentro, van de la piel para adentro. Cuando vos sabés quién sos, qué sos y para qué viniste, ya está, descubriste el secreto. Después lo que hagas, tiene que tener un propósito en la vida. Una vida con propósito es una vida plena, feliz. Una vida que va detrás de un proyecto o un proceso que se planteó, de que para ser tengo que tener, ¿no? Entonces tengo que tener y tengo que conseguir un trabajo y tengo que comprarme un nuevo auto y ahora me voy a comprar el nuevo teléfono. Entonces, esa es una vida muy vacía. Que después necesite esas cosas. Yo también tengo mi auto, mi teléfono, y me encanta viajar también en avión. Pero si no tuviera ni auto, ni teléfono, ni avión, seguiría siendo la misma persona feliz y plena que soy hoy. Porque eso es absolutamente secundario. Eso no hace a mi ser ni a mi felicidad. Yo descubrí quién soy y cuál es mi propósito, y todos los días, cada vez que veo, primero que no veo informativos, ya dejé de ver informativos hace mucho tiempo, hace como 6 años, que creo que es uno de los grandes secretos, y muchos dicen, pero no te importa lo que pasa. Claro que sí, con lo que yo veo, no lo que me cuentan. Lo que yo veo todo el tiempo, y me ocupo hoy de cientos o de miles de personas que las asisto en muchísimos aspectos a través de la fundación, a través de mi trabajo de coach holístico, de conferencista, asisto a todo el mundo que puedo, pero de la realidad que yo veo, no la que me cuentan. O sea, pero la realidad es subjetiva. Entonces, si vos te conectás con el de al lado, te conectás con la naturaleza, ves cómo crece tu planta, ves cómo tu mujer, qué problema puede tener, si los hijos de tu mujer, como en mi caso, o las personas que te rodean están bien, son plenos, son felices, y están en la búsqueda, ese es tu trabajo. Después es ponernos a pensar cómo hacemos para resolver un supuesto conflicto que puede llegar a haber dentro de un tiempo. Porque eso es solamente consumir energía y vivir en un mundo en el cual no podemos hacer nada. No hay control, o sea, uno tiene que controlar su metro cuadrado. Y si piensan que les preocupa algo, no hablar de eso, hacer algo por eso, si realmente es algo que les preocupa mucho. Pero a veces uno consume las noticias solamente por el drama y por comentar, y uno se queda en esa energía negativa y nunca sale. Entonces no ayuda ni a las personas que están en la guerra ni a uno mismo. O sea, no estamos ayudando a nadie. Lo mejor que puedes hacer por una persona pobre o que está en situación de carencia es no ser uno igual que ellos. Lo mejor que puedes hacer por una persona que está en caos es no estar en caos. O sea,
y después nos transformamos en eso, que digo en mi charla TED, ¿no? Opinólogos, todólogos, psicólogos, reclamólogos, o sea, y la verdad que acá hay un concepto, no sé si allá se usa, que son los programas de televisión con panelistas, ¿no? Gente que está al costado y opina de todo. ¿Allá se usa también eso o no? ¿El panelista? ¿A qué te refieres? ¿A que se quejan? No, hay programas de televisión donde va una persona y hay 3 o 4 personas de cada lado que son todos los que preguntan, opinan, que acá se llaman panelistas, como que son parte de un panel. Muchos. Bueno, Sí, sí. no sé quién te dijo que tenés que ser panelista de tu vida. Somos panelistas de tu vida, de tu país, de tu lugar, o sea, creemos que con la opinión y la queja y no cambias nada. Lo único que cambia es tu ejemplo. O sea, el hacer es lo único que cambia. El ejemplo. Entonces, ¿quién te dijo que tenés que ser panelista de tu vida? Contar todo el tiempo por qué me va mal y por qué este pobre tipo. Empecé a ser protagonista. Los protagonistas somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. Y empecé a ocuparte de vos. Saber quién sos, qué sos y para qué viniste. Les recomiendo meditar, les recomiendo hacer yoga, les recomiendo leer libros que les resuenen. Desarrollo personal, de leer mi primer libro. Biografías. Lo pueden comprar tal cual. Pueden comprar mi primer libro ahí por internet, que se llama Cómo transformar un grupo en un equipo. Doy herramientas del comportamiento de la víctima y del protagonista. O sea, doy un montón de herramientas que le van a servir en el día a día. Así que, y bueno, después, Mara, te agradezco este espacio. Muchísimas gracias. No, obvio, no. Muchísimas gracias por tu tiempo, en que Dios o el universo te bendiga y espero que sigas con este trabajo que es maravilloso y es invaluable. Así que muchísimas gracias. A vos, Mara, gracias. Lo mismo que haces vos. Gracias por poner tu energía y todo este compromiso en pos de poder compartir herramientas que a la gente le hagan feliz. Así que nuestro eslogan es que los pájaros se juntan por el modo de volar y entiendo que somos cada vez más y que estamos cambiando el inconsciente colectivo y que en muy poco tiempo, todo va a ser completamente distinto y eso va a tener que ver con nuestro rol. Lo que más alimentemos es lo que va a crecer. Exacto. Si vos alimentás más el mundo del caos, vas a vivir en ese mundo del caos. Si alimentás el mundo de la armonía, de la abundancia, de la solidaridad y del amor incondicional, en ese mundo vas a vivir. Estas son nuestras creencias y siempre las compartimos desde el corazón. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas un hermoso día y espero verte en los videos, en tus libros, en tu trabajo. Sí. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar en algún momento seguro. Un abrazo grande y hasta siempre. Muchas gracias. Chao, chao.